En este vídeo vamos a tratar el cálculo del pH de ácidos débiles. En el vídeo anterior tratamos el cálculo de pH de ácidos y bases fuertes. Como veréis, el cálculo este es un poco más elaborado, no más complicado, es un poco más elaborado, y siempre el cálculo es exactamente igual. Es decir, si se siguen exactamente los mismos pasos que se siguen aquí, todos los problemas de ácidos débiles, se resuelven exactamente igual. Para hacerlo vamos a poner un ejemplo directamente. El ejemplo nos dice encontrar el pH de una disolución de ácido acético de concentración 0,5 molar si su constante de acidez es de 1,5 por 10 a la menos 5. Lo más importante, la constante de acidez no tiene ningún tipo de unidades. ¿De acuerdo? Muy importante. Y la constante de acidez no es más que una constante de equilibrio. Vamos a ver, los pasos a seguir son: en primer lugar tenemos que escribir la reacción. En este caso el acético se nos disocia en acetato, ion acetato, y el protón, el H+. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser elaborar una tabla en la cual vamos a escribir cuál es la concentración de cada uno de los componentes de la reacción al inicio, durante la reacción y cuando llega al equilibrio. La tabla es la siguiente. Es más importante, quizás lo más importante de todo el problema es esta tabla. Como veis, en la concentración, que es en la columna de la izquierda, está apuntado inicio, reacción, equilibrio. Serían los tres momentos o tres instantes en los cuales tenemos que conocer la concentración. O pretendemos conocer la concentración o la sabemos. Al inicio, el ácido acético tiene una concentración de 0,5. Como no se ha disociado, quiere decir que no hay ion acetato y no hay protones. Durante la reacción, la cantidad de acético que se disocia es X, una concentración X. Como la estequiometría de la reacción es 1 a 1 a 1, quiere decir que si tengo una concentración de acético de X, tendré una concentración de acetato X y una concentración de protones X. Al llegar al equilibrio, evidentemente la concentración de acético habrá disminuido. ¿Disminuido en qué proporción? 0,5 menos X, es decir, la concentración que ha reaccionado o que se ha generado de acetato y de protones. Con lo cual lo que tenemos es, de ion acetato tenemos una concentración X y de protones tenemos X también. Lo más importante es fijarse en la última fila, la del equilibrio, porque esta es la que usaremos con la constante de acidez, que es una constante de equilibrio, para encontrar la concentración de protones, o lo que es lo mismo, de iones acetato. Este es el siguiente paso. Con la expresión de la constante de acidez y los datos de la tabla, podemos escribir que la constante de acidez es, como todas las constantes de equilibrio en química, es producto de concentraciones de productos partido por concentraciones de reactivos. En este caso, la concentración de producto sería la del acetato y del protón, y reactivo sería el ácido acético. Si ahora sustituimos estos datos por los que tenemos en la tabla, en equilibrio, tenemos que la constante A, que vale 1,8 por 10 a la menos 5, es X, que es la concentración de acetato en equilibrio, por X, que es la de protón en equilibrio, dividido por la del acético, que es 0,5 menos X. Y esto es X cuadrado partido por 0,5 menos X. Lo que queremos conocer es la X, que en el fondo es la cantidad de protones, la concentración, y por tanto nos dará el pH. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos dos casos posibles. En un primer caso, lo que podemos hacer es resolver la ecuación si consideramos que la X es mucho más pequeña que 0. Entonces podemos aproximar de manera que la X, que resta a 0,5, se puede eliminar. Con lo que la expresión de la constante de acidez nos queda de esta forma. 1,8 por 10 a la menos 5 es X cuadrado partido 0,5. Si resolvemos esta ecuación, vemos que la X da 3 por 10 a la menos 3. Esto, en el fondo, nos da la razón a la simplificación que hemos hecho antes. La aproximación de que la X era mucho más pequeña que 0,5 aquí queda demostrada, porque es 3 por 10 a la menos 3, que es mucho más pequeño que de 0,5. Quiere decir que esta aproximación es buena, ¿de acuerdo? Con lo cual, si la X vale este valor, es la concentración, podemos encontrar el pH, que es 2,5. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos dicho que no queremos hacer la aproximación? O vemos que la X puede no ser tan pequeña que 0,5. Pues lo que podemos hacer directamente es resolver la ecuación de segundo grado. Aquí sería la ecuación del equilibrio,
Y aquí como tenemos al final la cociente de segundo grado, ¿de acuerdo? Lo que hago es pasar el denominador arriba, multiplicando a la constante, arreglo, pongo todos los términos a un lado, de manera que tengo una cociente de segundo grado normal y corriente. ¿Cuál sería el resultado de esto? Si resuelvo esta ecuación, me da 2,9 por 10 a la menos 3. En el anterior era 3 por 10 a la menos 3. Como veis, la diferencia entre uno y otro es nula, es exactamente el mismo término. Nos daría el mismo pH. Lo que pasa es que hay casos en los cuales sí que podemos hacer la aproximación y casos en los cuales no podemos hacer la aproximación. En este caso era buena, pero si la X hubiéramos visto que era muy parecida a 0,5, su resultado, no podríamos haber hecho la aproximación. Es decir, tendríamos que haber resuelto la cociente de segundo grado. Bueno, espero que con este ejemplo de pH de ácidos débiles quede bastante claro cómo se puede calcular este tipo de problemas. Lo que haremos será introducir otro vídeo que trate el tema de bases débiles. Es exactamente igual, pero la única diferencia es que en vez de tener una constante de acidez, tenemos una constante de basicidad. Pero los pasos a seguir y los cálculos son exactamente iguales. La diferencia será en que la X no será una concentración de protones, sino será una concentración de iones OH- de oxonios. ¿De acuerdo? Que es lo que nos daría un pOH. ¿Vale? Es la única diferencia. Pues nada, hasta el siguiente vídeo. Gracias.